Bueno, en el anterior vídeo, los secretos del movimiento gay, que tanta gente habéis visto, quedó un tema por aclarar, que es el origen de todo esto, porque si recordáis nos quedamos en 1969, que es la fecha oficial de nacimiento del movimiento político de los homosexuales, que está muy claro, por eso, bueno, aquel vídeo pues tenía un ritmo muy rápido, porque bueno, pues las cosas están bastante claras. Lo que pasa es que para dilucidar, para explicar, para ver si realmente ha habido una clase social homosexual oprimida a lo largo de la historia, pues claro, tenemos que remontarnos a civilizaciones como la romana, desde hace 16 siglos, 17, por no hablar de la griega, pues estamos hablando de 2500 años, ¿no? Entonces, claro, las pruebas pues van a ser más difusas para determinar si realmente ha habido esta clase social, ¿no? Bueno, antes que nada, como siempre os digo, desde que llegó Internet hemos tenido que reescribir la historia a partir de datos bueno, que han ido apareciendo y que, bueno, pues yo no sé qué están haciendo las facultades de historia, pero evidentemente algo está pasando y tienen que rehacer cosas que creían conocidas. En el tema de la homosexualidad está muy claro que desde los años 90 se ha empezado a reescribir la historia en términos de una batalla entre heterosexuales y homosexuales, ¿no? Bueno, evidentemente todos los historiadores que han llevado esa dirección son homosexuales, por lo tanto, y según estoy, bueno, pues proponiendo que el objetivo de la verdad no puede estar empañado por ninguna ideología. La verdad tiene que estar por encima de cualquier ideología, de manera tal que no importa la ideología que tengas, si te encuentras ante la verdad que desmienta tu ideología, tienes que elegir la verdad. Por lo tanto, bueno, pues estos grupos y estos historiadores, en principio, a mí me merecen poco crédito, lo cual no quiere decir que no hayan sacado datos interesantes, ¿no? Y bueno, pues, desde luego, la verdad tiene que ser objetiva y ante todo hay que irnos a los hechos. Lo que pasa es que cuando entramos en términos como los mitos, que son interpretables, y más si vienen traducidos de una lengua como el griego, que, bueno, pues tienen sus... bueno, seguramente los estudiosos de griego saben perfectamente cómo traducir. Ahora veremos algunos términos que son confusos, ¿no? en esta polémica que estamos tratando. Pero bueno, yo voy a dejar mi método, ¿no? Mi método es, bueno, hay 4 categorías, y yo voy a añadir una quinta a la hora de encontrar la verdad. A la hora de juntar esas piezas para luego determinar, pues por ejemplo, la solución a este enigma, si ha habido una clase social reprimida homosexual a lo largo de la historia. De menos a más, digamos, para establecer esa causa-consecuencia, que es la causa-consecuencia está mojado el suelo porque ha llovido. Necesariamente no ha habido otra manera de... Vale. Bueno, pues tenemos una suposición, que básicamente es una hipótesis, tenemos indicios, tenemos pruebas, hay pruebas débiles, pruebas fuertes, y luego tenemos ya la evidencia. Un ejemplo, para que lo veáis más claro, porque tenemos que andar como detectives privados realmente en esta búsqueda, es, por ejemplo, pues una mujer que piensa que su marido le es infiel, ¿no? Por ejemplo, una suposición sería pues que ya no le hace tantos cariños, o últimamente no le hace tanto caso. Un indicio sería un olor en su ropa, un perfume femenino. Una prueba sería que les pillaran unos amigos de la mujer, pues les pillara a su marido abrazándose y besándose con otro hombre. Pero bueno, a lo mejor han exagerado, ¿no? Con otra mujer. Podrían haber exagerado, pero bueno, ya la evidencia total es cuando la mujer pilla a su marido con otra en la cama. Eso ya es evidencia, o sea, eso ya no se puede negar, ¿no? Bueno, pues vamos a partir con este manual, al cual yo añado una quinta herramienta, que está sucediendo ahora en la historia. Según lo que yo estoy manteniendo en esta época de la historia en la que estamos, está todo saliendo a la luz, y de manera que las cosas que estamos viendo ahora mismo, las cosas me refiero a las maneras de actuar,
son las que ha habido a lo largo de la historia, por lo tanto que ante la evidencia de lo que tenemos ahora podemos explicar otras cuestiones, en este caso como pues esta supuesta homosexualidad reprimida con clase social, ¿no? Así que nada, vamos a empezar. Bueno, en el otro vídeo quedó muy claro que el movimiento gay nace oficialmente en el verano de 1969, que es cuando finaliza ese otro movimiento aparentemente los dos contraculturales, que fue el movimiento hippie. Ya vimos que la persona que lanza este movimiento político, lo vimos en un vídeo que explicaba la vida de Alfred Kinsey, es un tal Harry Hay, H-A-Y, que era un marxista. Y, bueno, pues que toma ese dato falso, que es innegable, que es falso, que Alfred Kinsey se inventó de un 10%, de la existencia de un 10% de homosexuales, digamos, de fábrica, para crear ese concepto de la clase social oprimida. Bueno, pues esto es llevar el marxismo de las clases sociales, la lucha de clases, a, después del feminismo, lucha entre hombre y mujer, pues ahora tenemos lucha entre homosexuales y heterosexuales. Un detallito que poca gente conoce es que, aunque Nueva York, en este caso, es el comienzo del movimiento gay, en el otro lado, en el otro extremo de Estados Unidos, tenemos a San Francisco, que es el lugar donde cada año se reúnen en el Soto de Bohemia, en el Bohemian Grove, las élites, unas élites satánicas, a adorar al dios Moloch, donde se enzarzan en prácticas homosexuales, como ha denunciado, entre otras personas, el propio Richard Nixon. Así que tenemos en Nueva York, en la costa este, que es un nido de piratas, que lo ha sido siempre, y San Francisco en la costa oeste. Y bueno, pues tenemos este elemento marxista que en realidad, y como vais a ver ahora, conecta con lo que sucedió un siglo antes en Alemania, porque siempre hay una conexión entre Alemania y Estados Unidos que es la verdad que bastante curiosa. Bueno, pues tenemos que en 1869, en una carta del señor Engels al señor Marx, de la típica pareja de cómicos, Marx y Engels, bueno, pues le escribió una carta que ahora os voy a leer unos párrafos en la que le denunciaba la conspiración homosexual y pederasta que se estaba produciendo. Y esto sucede porque había habido un homosexual que se había dirigido al Ministerio de Prusia exigiendo que considerara a estos hombres, que como vamos a ver ahora se consideraban especiales, como bueno, pues un grupo a considerar. Os voy a leer unos párrafos de esta carta de Engels a Marx, que yo mismo traduje para la publicación de este libro, La conspiración del movimiento gay. Esto que me cuentas son revelaciones contra la naturaleza. Los pederastas comienzan a multiplicarse y a darse cuenta de que ellos forman un poder dentro del Estado. Solo les faltaba una organización, pero según esto parece, ya existe en secreto. Y como se están infiltrando en todos los viejos partidos e incluso en los nuevos, desde Rosin a Schweizer, su victoria es inevitable. Por suerte, nosotros somos demasiado viejos para tener miedo de ver su victoria y tener que rendir tributo en cuerpo a los victoriosos. Pero las nuevas generaciones... Bueno, curioso, ¿no? Luego los marxistas acabarían convirtiéndose en pro-gays, pero al comienzo el propio Marx estaba denunciando esta conspiración. No, Marx, Engels, su colaborador, estaba denunciando esta conspiración. Tampoco sabemos la respuesta de Marx. Yo tengo mis dudas, si Marx y Engels estaban siempre en lo mismo, ¿no? Pero el caso es que a mí me resulta muy curioso que esto ocurra en 1869. No sé si os habéis dado cuenta, pero es 1969 y 1869. Un siglo perfecto, antes y después, y incluye el número 69. Que el número 69, como sabéis, es el número que si le das la vuelta, vuelve a ser lo mismo. ¿Correcto? E incluso es el símbolo de cáncer.
es el año 69, es el año que todo se vuelve del revés. O sea, que aquí hay un aspecto esotérico que yo creo que poca gente se ha dado cuenta de ello y me parece muy sintomático de que estamos ante un hecho perfectamente planificado desde el principio. Estamos hablando pues, de finales del siglo XIX. En Alemania mismo, en el año 1897, y aquí entramos a diferenciar las tipologías de esta clase social que están haciendo, insisto, fíjate, nace en la misma época que el comunismo, pero qué curioso, ¿no? Que hasta los dirigentes comunistas no lo ven bien, ¿no? Pero es la misma técnica, ¿no? De la oposición de tesis-antítesis. En el año 1897, un tal Magnus Hirschfeld, por el apellido es judío, funda el Instituto de Investigación Sexual en Berlín, que es la primera organización, digamos, de homosexuales. Y en 1902, un tal Adolf Brand funda la revista La Comunidad de los Especiales. ¿En qué se diferencian estas dos organizaciones? Bueno, pues es algo muy, muy curioso, porque mientras que la primera se reclaman herederos de los griegos espartanos y tebanos, que ya veremos ahora cuando lleguemos a Grecia, esa querencia o esa teoría sobre esta casta especial de homosexuales, a lo que voy es que ellos se consideran unos supermachos, en el sentido de que se consideran que el macho que no tiene relación con la hembra es el macho alfa. O sea, ellos se consideran homosexuales en el sentido de que están por encima de la relación con las mujeres, ¿vale? Y esa sería una vía de la homosexualidad, digamos, dominante. O sea, para estos homosexuales, el que les den por detrás, eso es, vamos, no, ellos son los dominantes. Mientras que la otra, la Comunidad de los Especiales, fundada en 1902, responde a la segunda variante de homosexuales, los que, y esta era la teoría que había en ese momento, dicen que ellos son mujeres que han nacido en un cuerpo de hombre, ¿vale? O sea, tendríamos la variante del homosexual dominante y el dominado, el ultramacho y la mariquita, por hablar pronto y claro y palabras que todo el mundo entiende. Es importante recalcar, tal y como está la situación actualmente, un par de obviedades. Que la categoría heterosexual, homosexual, es una categoría artificial, no así hombre-mujer. Y que ambas categorías no pueden estar al mismo nivel, puesto que las prácticas homosexuales ocurren gracias a que hay un hombre y una mujer que se han unido. Todas las personas que practican homosexualidad, que no homosexuales, han nacido de una unión entre hombre y mujer, mientras que no ocurre lo contrario. La unión, las prácticas, podemos llamarlo así, heterosexuales, no necesitan de las homosexuales para seguir reproduciéndose. También es curioso que en realidad la sexología nace antes que Freud, una cosa que al hacer el vídeo me he dado cuenta. Freud toma esta idea de esta gente, precisamente, de este movimiento gay incipiente de Magnus Hirschfeld, que, como decía, es judío también. Pero a esta teoría que se iba formando, como digo, en finales del siglo XIX, le falta un elemento, que es el elemento, digamos, bohemio y intelectual. Y ese elemento viene de Inglaterra. Viene de un escritor y académico llamado Walter Pater, escrito Pater, que fue el mentor de Oscar Wilde, que fue otro de estos, bueno, pues digamos, la primera loca, ¿no? El primer homosexual, digamos, mediático, ¿no? Bueno, pues este hombre daba clases en la universidad y, bueno, pues de sus lecturas de los mitos griegos y de las lecturas de las novelas griegas, de la literatura griega, bueno, pues introdujo a sus alumnos en estas relaciones sodomitas, en la cual, bueno, pues estamos ante el maestro y el alumno, bueno, pues que se enzarzan en una relación homosexual, como veremos, que tiene algo de
maestría, ¿no? De introducción, y nunca mejor dicho, a un cierto ámbito, a una élite. Y esto es importante que lo veamos desde el principio. Lo veremos más claro cuando veamos lo que sucedió en Roma y en Grecia, porque en las prácticas homosexuales hoy día está comprobado, y volvemos a lo que os decía al principio, que son parte de la iniciación en determinadas logias y sectas ocultistas. Ejemplo, el que os he dicho antes de Bohemian Grove, ejemplo, los Skull and Bones, la logia de la Universidad de Yale, a la que han pertenecido todos los Bush, la familia Bush, y muchísimos de los jerarcas estadounidenses, donde se sabe que hay prácticas rituales homosexuales. Se acusó a los templarios también de estas prácticas. De hecho, bueno, pues el logotipo de los templarios, los dos hombres en el caballo, pues hacían pensar de esto. Bueno, de hecho, fue una de las causas de la disolución de la orden. Luego se ha dicho que no. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que aquí hay indicios para pensar, y lo vamos a ver, insisto, cuando vayamos a Grecia y a Roma, que si eso está sucediendo ahora, es decir, que si para entrar en esas logias en las cuales, bueno, uno se catapulta en el mundo de los negocios, de la política, bueno, pues habrá que pensar que a lo mejor estas leyendas sobre los templarios no estaban tan desencaminadas. Y bueno, pues dicho esto, vamos a entrar en lo que es más peliagudo, que es en la antigua Roma. Veréis, el problema para hablar de la homosexualidad en Grecia, y bueno, pues yo he podido encontrar hace ya muchos años este libro que es fascinante, escrito por un catedrático francés y publicado por la editorial Complutense, Eros Romanos, Sexo y Moral en la Roma Antigua, que os voy a comentar, os voy a comentar algunos párrafos. El problema de cuando la gente habla de la homosexualidad en Roma, es que estamos hablando de algo así como 10 o 12 siglos. Porque de la época del Rómulo y Remo a la caída del imperio, pues fijaos si pasan siglos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que imaginaos que si alguien se pusiera a estudiar nuestra civilización actual, la civilización cristiana, ponemos desde el nacimiento de Cristo hasta nuestros días, y analizara la visión sobre la homosexualidad en función de lo que está pasando en los últimos 30 años. Alguien podría decir, bueno, pues es que en aquella época era muy aceptada, de acuerdo a lo que está apareciendo en los medios de comunicación. Bueno, estamos hablando de un segmento de años bastante corto con respecto a 2000, ¿no? Bueno, pues al compararlo con Roma ocurre algo muy parecido, que es que no es lo mismo ciertas épocas, segmentos de años, a los cuales se pueden referir a algunos autores, que interpretar que en Roma eso era la generalidad. Y esto tiene que quedar bien claro, sin perjuicio de que hablemos, y voy a hablar en plata, de las cosas que sucedían en Roma. Pero esto, de verdad, hay que tenerlo claro. O sea, una cosa es que algo sucediera en un determinado momento de decadencia, ¿vale? De decadencia, y esto es muy importante decirlo, porque lo que vamos a ver es que en las épocas en las que una sociedad pierde su moral, su fuerza, esa desmoralización hace que lo que era la tradición, las costumbres, la percepción de lo que está bien y lo que está mal, se vaya olvidando. Y ahí pueden entrar otras influencias, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a ver casos concretos. La sociedad romana vivió una ola de helenismo en los años en los que Aníbal se avecinaba con sus ejércitos fenicios con el objetivo de conquistar la capital del imperio. En una perfecta metáfora de lo que ocurre en la actualidad, el miedo a vivir el final de una época hizo que los romanos volvieran sus ojos a los cultos helenos,
como descubre Jean-Noël Robert, latinista e historiador, en su libro Eros Romano. En aquellos momentos de angustia, cuando la razón flaqueaba, los romanos buscaban las fuerzas espirituales para salir adelante. Volvieron la vista a Grecia y a las prácticas adivinatorias. En la conquista de la península helena, los romanos habían tenido ocasión de descubrir los oráculos griegos, los ritos, muchas veces excéntricos para ellos, del culto a Dionisos, el pitagorismo y otras filosofías. La amenaza de los ejércitos de Aníbal, el encarnizamiento que parecían mostrar los dioses romanos hacia sus soldados, les hicieron dudar de sus dioses, de ahí que probaran con algunos cultos extranjeros. Así se instauró el culto a Apolo en Roma, considerado el dios de la sanación, pero también asociado con Satanás, como relata el historiador Robert en el libro anteriormente mencionado. Lo importante es observar que las nuevas manifestaciones religiosas, al introducir unas prácticas contrarias a la tradición romana, hacían vacilar los fundamentos de la moral a la vez que iniciaban un profundo cambio en las mentalidades. Dionisismo, orfismo y pitagorismo encontraron en Italia un nuevo terreno para su desarrollo. Dios exuberante asociado a la idea de orgía y éxtasis, dios de la fecundidad, representado por un falo, dios del vino, relacionado con el mundo de los infiernos, cuyos iniciados tenían asegurada la salvación en el más allá, honrado en más de 150 ciudades. Tras la victoria sobre los fenicios, Roma se lanzó a la conquista de Grecia, generando una etapa de prosperidad por un lado y por otro una oleada de influencias helenas, en todas las índoles de la vida, incluida la sexual. Ello provocó, según el historiador romano Diodoro de Sicilia, una corrupción de las costumbres, particularmente entre los jóvenes. Para descansar del oficio de las armas, los jóvenes se entregaban a la molicie e intemperancia, pues sólo ambicionaban las riquezas. En la ciudad preferían el lujo a la frugalidad, el ocio a los ejercicios militares, en fin, miraban con envidia no al virtuoso sino al que dedicaba toda su vida a las más grandes diversiones. Polibio, consejero y amigo del general Escipión Emiliano, cuando pintaba el retrato del joven hijo de Paulo Emilio señalaba: en la juventud se dedican a la pederastia o al amor de las cortesanas. Muchos se entregan a costosos placeres como festines, música y bebida, pues en la guerra contra Perseo se había adoptado la afición de los griegos por este tipo de distracciones. Polibio asociaba esas influencias a la conquista de Macedonia, que exacerbó la sensualidad en Roma, pero sin duda era originaria de toda Grecia, conocida como hedonismo. El filósofo Catón, por su parte, se indignaba al señalar que la decadencia de la ciudad ha llegado a tal punto que se paga más por un hermoso muchacho que por una tierra. La moda de la homosexualidad había llegado a Roma, aunque por esa época la tendencia de tener un esclavo griego reproducía la manera de hacer ateniense, en el sentido de que el patricio romano poseía sexualmente al esclavo, pero la conducta contraria era considerada indigna de un ciudadano de elevado rango. A partir del siglo III a.C. se constata que se llevaron a Roma esclavos griegos para ejercer de tutores de los jóvenes romanos, reproduciéndose así la tendencia con los efebos que ya había triunfado en la Grecia de Pericles siglos antes. Se supone que esa fue una de las vías de la entrada de la homosexualidad. Otra fueron los cultos dionisíacos griegos, en los que las prácticas homosexuales eran comunes y que bien pueden estar en el origen de similares ritos en logias masónicas y en el citado Bohemian Grove. El narrador Tito Livio narra la historia de Ebucio, un joven romano sin ingresos económicos que fue adoptado por Hispala, una cortesana que se convirtió en su amante, y que cuando Ebucio le cuenta que estará 7 días sin verla porque le van a iniciar en los misterios báquicos, la cortesana monta en cólera y le avisa: ¿qué prisa tiene un padrastro porque pierdas la pureza, el honor, la esperanza y la vida? Hispala le cuenta que, siendo esclava, había sido iniciada en esos ritos en los que solo participan jóvenes de menos de 20 años. Unos adolescentes que eran entregados al sacerdote como víctimas y que, entre alaridos y un gran estruendo para pagar sus gritos de dolor, sufrían violencias sexuales. Según relata Tito Livio, la investigación del cónsul romano descubrió una auténtica conspiración interna alrededor de esos rituales, que afectaba a miembros de la sociedad romana a todos los niveles, pero particularmente patricios.
Un adivino griego, sacerdote de ritos ocultos y nocturnos, habría introducido en Roma este culto dionisíaco a través de Etruria, y rápidamente se habría extendido por la península itálica. Todo transcurría en secreto, durante la noche, entre la borrachera y la voluptuosidad de los banquetes. La promiscuidad sexual entre jóvenes y mayores había acabado con cualquier indicio de pudor. Se entregaban a toda suerte de excesos. Sus crímenes no se limitaban a acoplamientos indistintos entre hombres y mujeres, falsos matrimonios, falsificación de firmas y testamentos, envenenamientos y asesinatos. Según relata Robert, el cónsul estaba consternado, y el aturdimiento cundió entre los senadores, pues todos tenían miedo de que alguno de los suyos estuviera comprometido. De resultas de ello, 2 senadoconsultos sucesivos prohibieron el culto báquico y la represión se desató. El cónsul Postumio no se quedó mudo. En primer lugar, la mayoría son mujeres, y este es el origen del mal. Luego hombres, parecidos a mujeres, violadores y amables, fanáticos embrutecidos por la vigilia, el vino, el tumulto y los alaridos nocturnos. Si supierais a qué edad inician a los muchachos, no sólo sentiríais piedad, sino que os escandalizaríais. El año 44 a.C. marca el final de una época para Roma, con los idus de marzo, cuando una conspiración derroca al César y de resultas de lo cual comienza la decadencia moral de Roma. Las costumbres helenas que habían comenzado a entrar en los siglos anteriores se convertirán en moneda común y en la seña de identidad que los jerarcas de siglos posteriores adoptarán como modelo de comportamiento. Salustio, amigo de César, describió con estas palabras las causas de la decadencia romana: la lujuria, la tiranía del dinero corruptor y la ambición personal que llevan al descarrío. Fue en esta época cuando el emperador decidió desarrollar las aficiones y los gustos mundanos, promocionando, por ejemplo, la poesía. Alrededor de los poetas más famosos se crearon cohortes de lo que ahora llamaríamos fans, que luchaban por ascender en la escala social empleando los favores sexuales, como más tarde se pelearían por hacer películas con Pedro Almodóvar. Así lo relata Robert en el libro Eros Romano. Los espectáculos proporcionaron al emperador la oportunidad de reagrupar a todos aquellos hombres abandonados a sí mismos y entretener su mente. Bajo la República, los juegos escénicos o el circo favorecían la difusión de la cultura y, sobre todo, representaban la forma acabada de la vida cívica. En los graderíos, durante las fiestas religiosas cuya importancia federativa era conocida, los dueños del mundo, los que bajo diversas formas participaban en el espacio del gobierno, comulgaban dentro de una misma pasión que daba testimonio de su autoridad. El desarrollo del individualismo, y más aún, la confiscación total del poder por unos pocos, incluso por uno solo, desnaturalizó aquellas manifestaciones públicas. En el imperio, los espectáculos no son más que una forma de halagar al pueblo y mantenerlo bajo la dependencia del príncipe. Pan y circo, que diría Juvenal. Las cazas y los combates de gladiadores se desarrollan a partir de la época augustea, principalmente por la influencia oriental, para una población cada vez más cosmopolita en busca de unas emociones fuertes que una vida gris no les proporcionaba. Es en ese escenario en el que la emperatriz Mesalina realiza una competición con las putas de toda Roma para ver quién aguanta más hombres en una noche. Mientras la vida galante y la voluptuosidad se extiende por Roma, la mujer se emancipa reivindicando su placer y el adulterio se vuelve moneda corriente. En esas condiciones, la extendida bisexualidad de la época de la República dio un paso más adelante, pues en muchos casos es el efebo quien convierte al rico amante en su esclavo tras jugar con él. En otras palabras, se tornan las formas y para la moral tradicional romana, el patricio pierde dignidad pues se convierte en un tomado. Íbulo ofrece un ejemplo de cómo un efebo podía trastornar a un patricio. Se queja amargamente: ya, ¿de qué forma trata este descarriado siglo al arte? El chico se había acostumbrado a recibir regalos. Tú, quien quiera que seas el primero que pusiste en venta al amor,
Ojalá la piedra fatal abrume tus huesos. El dinero se había convertido en el instrumento de seducción, la manera de negociar los favores, más que un regalo ofrecido como recompensa por el servicio prestado. En otras palabras, que la homosexualidad, más allá de la educación en la Grecia clásica, se convertirá en pura prostitución. Y los propios emperadores será la mejor prueba de ello. César, apodado el adúltero calvo, era tildado de afeminado y nadie ignoraba sus ocupaciones junto al rey Nicomedes. Todos sabemos lo que has recibido de él y lo que tú le has dado, decía Cicerón de él con ironía. El emperador Augusto fue acusado por Sexto Pompeyo de entregarse pasivamente a la ley de un hombre, y el hermano de Antonio le acusó de haber perdido la virginidad con el propio César. Las pintadas de la época hablan de él con los sobrenombres de Felatios y Paticus. Hoy día la traducción más ajustada para estas palabras latinas serían comepollas y porculizado. De Tiberio dice Suetonio que había acondicionado algunas grutas y bosques donde se reunía junto a grupos de jóvenes libertinos, ordenándoles que se prostituyeran entre ellos para reanimar sus dormidos instintos. Cuentan que les gustaba bañarse en compañía de niños a los que solía llamar pececillos. Calígula practicó el incesto con todas sus hermanas. Nerón hizo castrar a un niño llamado Esporo y tras hacer que lo vistieran de color rojo, como a una mujer preparada para el matrimonio, se casó públicamente con él por el rito tradicional, lo que significaba una afrenta para las costumbres de la sociedad romana. Las crónicas dicen que se acabó casando con un hombre que pertenecía a un grupo de locos, lo que hoy llamaríamos locas. El último de los Julio Claudios estaba convencido de que ningún hombre romano se abstenía de mantener relaciones homosexuales, entendidas estas como ejercer el papel de pasivo. El mayor signo de decadencia de la sociedad romana del final del imperio lo constituyó precisamente el desempeñar un papel pasivo en las relaciones con jóvenes. Para la moral de la época daban un nefasto ejemplo. Como decía hace un momento, resumir la sexualidad, porque no se puede hablar solo de la homosexualidad, se tiene que hablar de la moral, de lo que está bien visto y mal visto y de las costumbres de una sociedad como la antigua Roma, que ocupa tantos siglos, es muy difícil. Pero, bueno, si alguien me encuentra algún libro más objetivo y mejor documentado que este, que Eros Romano, Sexo y Moral en la Roma Antigua, lo podemos discutir. Yo, del resumen que hago de este maravilloso libro, como digo, que cuenta todo, lo que hacían y lo que no se hacían, con palabras que puedes entender, extraigo las siguientes conclusiones. 1. Que la homosexualidad estaba mal vista entre el pueblo, pero era practicada por las élites. Las élites en función del dinero y que, bueno, se podría hablar perfectamente de que era una prostitución. Luego veremos el concepto de la pederastia, que es un concepto griego. Esas costumbres vinieron de Grecia, como digo, en una época de decadencia, de miedo en Grecia, de Roma, cuando estaban sintiendo el acoso de Aníbal y, bueno, los cartagineses. Es un periodo de decadencia moral que incluso a ellos mismos, los propios patricios, consideran mal que el patricio, el aristócrata, se deje dar por detrás por el esclavo. O sea, que no estamos hablando de ninguna clase social aparte, digamos, de un movimiento gay, sino que son las personas, digamos, normales, que, bueno, evolucionan en sus prácticas sexuales, como digo, por una influencia de Grecia y por un momento de decadencia moral. Estos ritos, que son ritos, entran en la antigua Roma a partir de cultos orientales, luego veremos de dónde vienen, que podemos calificar de satánicos y que, bueno, ritos dionisíacos, ritos báquicos en honor de Dionisos y de Baco, que podemos perfectamente relacionar con lo que sucedió con el movimiento hippie en los años 60, que, como sabéis, bueno, pues tiene el símbolo de Isis y que está bien relacionado con el tema de las drogas y el hedonismo. Esto yo creo que no hay nadie que pueda negarlo. Así pues, esta degeneración moral proviene de la élite y
en cualquier caso está relacionada con la prostitución. No es este mundo de iguales que se unen, no. Hay una clara definición de quién es el amo y quién es el esclavo, y precisamente cuando se da la vuelta a esa relación es cuando vuelve otra vez, esto es, pues no lo he contado en este pedazo, pero vuelve otra vez la moral tradicional, que es la que ha guardado el pueblo. Insisto que fueron las élites las que se corrompieron y por una cuestión de molicie, de vagancia. Ahora vamos a ir a Grecia y vamos a ver cómo ese pasado idílico, gay, que nos han contado, en realidad no es tan real, porque pues el pueblo consideraban que había insultos para los que practicaban esas prácticas sexuales, e incluso había leyes que castigaban la sodomía, como vamos a ver. El orador Esquines, que vivió entre los años 389 y 314 a.C., nos relata las famosas leyes de Solón en su vertiente sobre la homosexualidad. Si algún ateniense tiene hetairese, es decir, compañía del mismo sexo, no se le permitirá convertirse en uno de los 9 arcontes, desempeñar el trabajo de sacerdote, actuar como magistrado del Estado, desempeñar cargo público alguno ni en el hogar ni en el extranjero, ya sea por elección o por sorteo, ser mandado como heraldo, tomar parte en debates, estar presente en los sacrificios públicos, entrar en los límites de un espacio que ha sido purificado para la congregación del pueblo. Si alguien se ha involucrado en actividades sexuales ilegales como las descritas o ejerce una de estas actividades, será ejecutado. Por su parte, Demóstenes, que vivió entre los años 384 y 322 a.C., un político y orador ateniense, enumera otras medidas similares en su Contra Androcio, cuando especifica que quienes hayan tomado parte en actos de sodomía no tendrán el derecho a hablar en público ni a presentar un caso ante un juzgado. En las leyes de Platón nos encontramos con lo siguiente. Cuando el varón se une con la mujer para procrear, el placer experimentado se supone debido a la naturaleza, cataphysin, pero es contrario a la naturaleza, paraphysin, cuando un varón se aparea con un varón o una mujer con una mujer, y aquellos culpables de tales enormidades están impulsados por su esclavitud al placer. Todos censuramos a los cretenses por haber inventado el mito de Ganímedes. Es para destacar que fueron los cretenses quienes lo inventaron. Más adelante, el anciano ateniense da 2 posibles opciones para una legislación en sentido sexual. Podríamos forzar una de 2 en las prácticas amatorias, o que nadie ose tocar ninguna persona nacida de los nobles y libres, excepto el marido a su propia esposa, ni a sembrar ninguna semilla profana o bastarda en concubinato, ni contra la naturaleza, semilla estéril en varones, o deberíamos extirpar totalmente el amor por varones. En Fedro, Platón habla sobre cómo los homosexuales deben temer que se les descubra, cosa que no sería lo normal en una sociedad donde la homosexualidad es una institución social, como declaran los autores homosexuales. Dice, tenéis miedo de la opinión pública y teméis que si la gente se entera, seréis repudiados. Por su parte, Plutarco, un autor ya posterior, contrasta en su Erótica la unión natural entre hombre y mujer con la unión con hombres contraria a la naturaleza. Y también dice que quienes cohabitan con hombres lo hacen para physin, es decir, contra la naturaleza. Algunos apodos para los homosexuales en Grecia. Euriproctos, es decir, culo abierto. Lacoproctos, es decir, culo de pozo.
Catapigón, cataproctos, homosexual pasivo. Maricas, es decir, el que salta arriba y abajo. Andróginus, hombre-mujer, travesti, afeminado, mariquita, ambiguo. Quinaidos, causador de vergüenza. Es una palabra que deriva de quineo, es decir, mover, y aidos, vergüenza, diosa del pudor, el respeto, la modestia. Aquel que acarrea la cólera de aidos es el que realiza un acto impuro. Cuando Zeus creó al ser humano y a sus propiedades del alma, las introdujo en cada ser humano. Sin embargo, dejó fuera a la vergüenza, aidos, es decir, el respeto, el pudor, la modestia. Puesto que no sabía dónde insertarla, ordenó que fuese insertada en el ano. La vergüenza, sin embargo, se quejó de esto y se molestó, considerando que la petición de Zeus estaba por debajo de su dignidad. Así que, como se quejaba profusamente, la vergüenza dijo: accederé a ser insertada de este modo solo a condición de que cuando entre algo después de mí, yo saldré inmediatamente. Esto se dice en las fábulas de Esopo, concretamente en la página 528. El mito de Layo es un buen ejemplo de cómo actuaba el sentido del pudor, el aidos, en la antigua Grecia. Layo, que en griego significa zurdo, era del linaje real de la ciudad de Tebas, pero cuando le correspondió ocupar el trono, sus primos lo usurparon y tuvo que exiliarse a Pisa, donde el rey Pélope, de cuyo nombre procede Peloponeso, lo acogió como huésped. Pélope quiso que Layo le enseñase a su hijo Crisipo a conducir caballos, con lo cual le asigna al niño para formar una pareja maestro-alumno. Sin embargo, Layo profana la sacralidad y el carácter platónico de esa relación y abusa sexualmente del pobre chaval. Este, por pura vergüenza, se termina suicidando. La inaudita transgresión de Layo acarrea sobre él la venganza divina y, del mismo modo que Aidos había hecho que Crisipo se suicidase, Némesis, acompañante de Aidos, se ocupará de castigar el pecado de Layo. Los dioses traman un plan para canalizar su cólera ante el crimen, a la vez que dan ejemplo para el resto de los mortales, castigando la perversión y maldiciendo a todo el linaje de Layo hasta que desaparezca en un baño de sangre. La maldición comienza cuando los dioses mandan la esfinge a Tebas. Este ser, con cuerpo de león, cabeza de mujer y alas de pájaro, se dedica a sembrar el terror por los campos tebanos, destruyendo las cosechas y estrangulando a todos los que son incapaces de resolver sus acertijos. Layo se termina casando con Yocasta, pero el oráculo de Delfos le advierte de que no tenga progenie, porque sería un varón, mataría a su padre y se casaría con su madre. Moira, es decir, el destino, no se puede evitar, así que la profecía se cumple. Edipo, quien había sido mandado lejos de su familia, mata a su padre sin saber quién era y, por haber salvado a Tebas de la esfinge, se casa con su madre, la reina Yocasta, haciéndose rey de Tebas hasta que, cuando finalmente se conocen los hechos, por vergüenza, Aidos y Némesis entran en acción, Yocasta se ahorca y Edipo se saca los ojos. En cuanto a los hijos que habían nacido de este casamiento incestuoso, dos de ellos, Eteocles y Polínices, se matan en combate el uno al otro, mientras que las hijas Antígona e Ismele son condenadas a muerte. La justicia está servida por culpa de lo que Layo, su malvado abuelo y depravado, había hecho. Apoyándose en el caso de Layo, Platón escribe en sus Leyes del 836 que la costumbre que estaba vigente antes de Layo dice que es correcto no mantener relaciones carnales con jóvenes varones como si fueran mujeres, apoyándose en el testimonio de la naturaleza de los animales y mostrando que el macho no toca al macho con este fin, porque eso no se adecúa a la naturaleza. Aquiles y Patroclo son uno de los mitos extendidos por el movimiento gay. Pero aquí tenemos que en el canto 9 de la obra de la Ilíada se hace una referencia que desmiente esta opinión. Aquiles durmió en lo más retirado de la sólida tienda con una mujer que trajera de Lesbos, con Diomeda, hija de Forbante,
la de hermosas mejillas, y Patroclo se acostó junto a la pared opuesta, teniendo a su lado a Ifis, la de bella cintura que le regalara Aquiles al tomar la extensa Estiro, ciudad de Eniceo. Si ya era complicado establecer unas conclusiones sobre cómo era la sexualidad en la antigua Roma, bueno, con el tiempo que ha pasado y con los siglos que transcurren con diferentes modalidades de moral, como comprenderéis, establecerlo con la antigua Grecia es todavía más complicado. De manera que, bueno, pues este resumen que voy a hacer a la luz de, bueno, las lecturas de, pues, el libro El mito de la homosexualidad en la antigua Grecia y bueno, también las cosas que he ido leyendo también de los autores gays, bueno, voy a tratar de dar unas pinceladas con la herramienta que yo creo que nos puede sacar de dudas, que es qué está pasando en la actualidad. Porque, como digo, bueno, pues ese movimiento soterrado se ha hecho público y, bueno, pues a la luz de lo que ahora vemos públicamente podemos establecer conclusiones. Bueno, como sabéis, la homosexualidad en Grecia, el punto fundamental está en la pederastia. Y esto es así, lo reconoce hasta la Wikipedia. Lo que ahora se está diciendo, bueno, y esta palabra pederastia es griega, es que, bueno, pues se establecía una relación sexual entre el maestro y el alumno y, bueno, pues el aristócrata y el efebo. Esta relación, como digo, bien podría calificarse de prostitución, puesto que hay un interés por parte del efebo para promocionarse a cambio de su sexualidad. Esto es lo que se dice, digamos, la corriente gay, esta explicación de la historia que, bueno, tiene algo que ver con lo que estamos viendo, por ejemplo, en el mundo del cine o de la política o de la música, donde, bueno, vemos que los artistas, no solo a través de la homosexualidad, sino a través de, bueno, ofrecer sus favores sexuales, es como ascienden, ¿no? Entonces, bueno, podríamos establecer una concatenación desde esos tiempos. Sin embargo, bueno, este autor, Eduardo Eduardo Velasco, que resume, bueno, pues su posición acerca de cómo era la sexualidad en Grecia, que básicamente es lo que se decía antes de toda esta explosión gay. Bueno, pues que el meollo del asunto está en las palabras erastes y erómenos, que era como se denominaban al maestro y al alumno. Y, bueno, erastes, por lo visto, significa amante y erómenos, amado. De ahí extraen los gays, los propagandistas, los proselitistas, que había una relación sexual ahí. Este autor, en cambio, dice que, bueno, pues en la antigüedad se distinguía entre el amor carnal y el amor platónico, y este amor a la sabiduría no tenía por qué implicar que hubieran relaciones sexuales. Genofonte, apoyando a este autor, dice que, refiriéndose a la constitución de los lacedemonios, está hablando de Esparta, dice que si alguien, siendo un hombre honesto, admiraba el alma de un muchacho e intentaba hacer de él un amigo ideal sin reproche y asociarse con él, aprobaba y creía en la excelencia de este tipo de entrenamiento. Pero si estaba claro que el motivo de la atracción era la belleza exterior del muchacho, se prohibía la conexión como una abominación, y así Erastes y Erómenos se abstenían de los muchachos no menos de lo que los padres se abstienen de relaciones carnales con sus hijos o hermanos y hermanas entre ellos. Bueno, ya hemos visto lo que ha dicho, lo que decía Platón sobre estas relaciones, de manera que también podemos dudar de todo lo que se está diciendo, que todas esas relaciones fueran sexuales, aunque es evidente que los griegos tenían una fijación por el cuerpo de los efebos. Y de hecho, bueno, como digo, bueno, esa tradición ha pasado a través de las logias, y esto es lo interesante, hasta nuestros días. De manera que se puede extraer nuevamente que esta homosexualidad estaba practicada por las élites, que el pueblo repudiaba nuevamente. Es muy interesante el detalle de que el mito de Zeus persiguiendo a Ganímedes, que era un copero, y bueno, parece que Zeus, pues ese es el relato,
que viene de Creta, de la civilización minoica, dice que se enamora de, bueno, quiere tener a ese bello efebo en su corte. Este autor dice que no tiene por qué haber una connotación sexual, pero evidentemente a uno le recuerda bastante a la manera en que los reyes judíos, Saúl y David, fueron encontrados y fueron elegidos para ser reyes. Y nuevamente nos acordamos, bueno, de todas las cosas que nos hemos enterado en esta época moderna acerca de las relaciones homosexuales dentro de las monarquías. Por ejemplo, el príncipe Carlos, que se dice que su tutor, Lord Mountbatten, pues aparte de tutor, bueno, pues le sodomizaba. Y esto es algo que a través de David Icke y de otros autores hemos venido aprendiendo, que ha venido sucediendo en estas élites, ya sean aristocráticas y también judías, y por qué no también en los colegios y las sacristías cristianas. De manera que podemos establecer una conexión en el sentido de que ha habido una perversión dentro de esta iniciación, de este supuesto aprendizaje, y ha habido pues una infiltración de estos patrones, digamos, satánicos. Ahí tenemos, por supuesto, el caso del Pizzagate y todos los asuntos pedrastas de Jimmy Savile en la BBC británica, bueno, el caso Bar España en España, en las escuelas pías en Portugal. Bueno, por todas partes vemos que esa connotación pederástica, insisto, es pederástica, está, bueno, y lo vimos en el comienzo del movimiento gay con Alfred Kinsey, está por doquier, en Grecia también, de manera que, bueno, pues hoy día ha llegado incluso a enseñarse oficialmente en las escuelas esta doctrina de educación sexual, de educación de los instintos, creada por un pedófilo violador de niños como Alfred Kinsey, de manera que, lo siento mucho, pero aquellos que estáis diciendo, os estáis escandalizando de la conexión entre la pederastia y el movimiento gay, pues aquí lo tenéis plenamente confirmado, es desde los comienzos. Ahora bien, también en los mitos también es cierto que, como hemos visto, hay algunas connotaciones homosexuales que parecen muy interesantes, porque, bueno, la gran pregunta es quién crea esos mitos, cómo se crean esas leyendas, con qué fin. Bueno, yo creo que posiblemente es la casta sacerdotal, ¿no? Entonces, estas referencias, digamos, al incesto, por ejemplo, entre Yocasta y Edipo, bueno, nos conectan con otras tradiciones monárquicas, digamos que Anunnaki, que vienen de Egipto y de Mesopotamia, con los cuales, bueno, pues la civilización griega ha tenido bastante contacto, y es posible que fuera a través de esto, esta es la tesis que mantengo, que esta tradición homosexual de las élites se haya filtrado, y conectada, por supuesto, con estos ritos satánicos, se haya filtrado en Grecia, y de Grecia haya pasado a Roma, y de Roma se haya extendido por la cristiandad como una corriente subterránea, como una contracultura que en los años 1969, el año que la realidad se vuelve del revés, bueno, sale a la luz en compañía de esos ritos luciferinos que han estado pues toda la vida ocultos, ¿no? Es el momento, bueno, pues del apocalipsis que llama el cristianismo, que seguramente bueno, pues se sabían que todos esos cultos estaban, seguramente Jesucristo se enfrentó a esos cultos, por eso le mataron. Y ya por último, me gustaría también destacar el hecho de que Freud, que es el creador realmente del movimiento gay, aunque él habló mal de los homosexuales y de los bisexuales, pero Alfred Kinsey es sexólogo y bebe de Freud, evidentemente. Y es curioso como él, que habló tanto del complejo de Edipo, del enamoramiento de la madre, el complejo de Electra, del enamoramiento de la niña de su padre, en realidad bebe de esta fuente y está hablando de un violador de niños, que es el origen de esta tradición, como hemos visto con
con Layo, que viola al niño del cual ejerce de tutor, y a partir de ahí viene toda esa línea sucesoria maldita por los dioses por haber obrado contra natura. Es muy curioso, yo creo que esto es para profundizar, cómo en realidad todo el movimiento gay, si vamos a lo profundo, al final procede de estos mitos griegos que a su vez pues procederán, pues seguramente es una tradición que viene de Mesopotamia o que viene de Egipto, que ya hemos visto que esta tradición depravada en Grecia entró a través de la cultura minoica, que a su vez había tenido contacto con la cultura fenicia, con los hebreos y posiblemente incluso con los egipcios. Así que, bueno, pues ahí dejo esta conclusión que, bueno, desde luego está abierta a las discusiones porque, bueno, pues como digo, es un tema eminentemente interpretable.